Bueno, bienvenidos, bienvenidas a la cuarta sesión del Seminario de Desigualdades, Movilidad Social y Equidad, que organizan en conjunto el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, el Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana y el EQIDE, igual con sede en la Universidad Iberoamericana. Hoy, como les decía, tenemos el placer de tener una presentación 2x1, porque nos acompañan los dos autores del paper que se va a presentar. Es un placer tenerlos en el seminario. Ingrid, Paul, una breve introducción sobre quiénes son nuestros presentadores. Ingrid Bleynat es Senior Lecturer en Desarrollo Internacional en el Departamento de Estudios de Desarrollo en el King's College London y es Visiting Research Fellow en el Instituto Internacional, el Instituto de Desigualdades Internacionales en la London School of Economics and Political Science. Y ella es historiadora, especialista en México y en el desarrollo histórico de la economía mexicana, con un libro bastante reciente sobre los mercados populares en México, el cual recomiendo mucho. El otro que nos acompaña es Paul Segal, quien también es parte de la facultad de el King's College London. Él es economista del mismo departamento de desarrollo internacional y es igual Visiting Senior Fellow en el Instituto de Desigualdades Internacionales de la London School of Economics y Political Science. Paul es experto en desigualdad global, es uno de los que empezó con el trabajo de este tema y además es especialista en el desarrollo histórico de las economías. Tiene un interés en aproximaciones interdisciplinarias a los estudios de desigualdad, y un artículo reciente que les recomiendo mucho es cómo medir la desigualdad como la capacidad de comandar trabajo, publicado en el Socioeconomic Review. Es un artículo que a mí me gusta mucho de él, entonces se los recomiendo mucho. Y el artículo que nos van a presentar se llama Las caras de la desigualdad, un enfoque de métodos mixtos para las desigualdades multidimensionales. Sin más, le cedo la palabra a Ingrid y a Paul. Hola, es un placer enorme estar hoy compartiendo este trabajo. Yo creo que lo voy a dejar hablar a Paul, en parte porque tengo unos problemas bárbaros con el sonido. Este es un trabajo que hicimos ya hace unos 5 años en la Ciudad de México. Fue una experiencia muy enriquecedora para nosotros, porque como les va a contar Paul, fue un trabajo que hicimos no solamente como académicos, sino que lo hicimos con Oxfam México, que lo hicimos con la gente de Chilango, que tuvo el apoyo de Periodismo CIDE, y quedamos muy conformes con esta metodología que queremos compartir. Pero yo no estoy escuchando bien. Paul, ¿vos escuchás? O sea, desapareció Paul. Sí, todo bien de mi parte. ¿Puedes compartir vos la presentación? Y va Paul a hablar en español y la presentación la traduje yo, así que debería estar todo en orden. Ok, muchas gracias. Bueno, denme un minuto que comparto la presentación. Ok, ¿así se ve? Muy bien, ok, muchas gracias. Como contó Ingrid, es un placer hablar con ustedes. Bueno, las caras de la desigualdad. Empezamos con la cuestión, ¿qué significa la desigualdad para una sociedad? O sea, yo soy economista de la desigualdad, hace muchos años estoy estudiando la desigualdad económica. Y con Ingrid, cuando vivimos en México hace 17 años, algo así, estamos viviendo en una sociedad en la cual vimos que había mucha desigualdad, y lo que fue bastante claro fue que las estadísticas sobre el tema no mostraban adecuadamente cómo era vivir en una sociedad tan desigual. Así que con esa idea empezamos este proyecto varios años después, y el resultado es lo que vamos a presentar ahora. Entonces, empezando con la cuestión, ¿qué significa la desigualdad para una sociedad?
La desigualdad afecta todos los aspectos de nuestras vidas, eso está bastante claro, pero la multidimensionalidad de la desigualdad da lugar a muchos enfoques inconexos para estudiarla. Entonces, queríamos trabajar con dos y como vincular dos ideas, dos maneras de estudiar la desigualdad. Primero, es que las estadísticas sobre desigualdad por sí solas no dan una idea de cómo la desigualdad afecta la vida de las personas. Pero al mismo tiempo, la investigación etnográfica y cualitativa no explora la distribución completa. Realmente se enfoque solamente en una población muy pequeña, muy reducida, y puede hablar con profundidad sobre esa población, pero no te da mucha idea de qué tiene que ver con el resto de la sociedad. Entonces, nuestro objetivo es estudiar la desigualdad combinando la representatividad de los estudios cuantitativos con la profundidad y los matices de los análisis cualitativos de la experiencia vivida y las relaciones sociales que tienen que ver con la desigualdad. Entonces, voy a hablar un poco sobre la economía y la sociología de la desigualdad multidimensional. Para captar los aspectos económicos y sociológicos de la desigualdad, vamos a combinar dos distintos enfoques. Primero es el enfoque de las capacidades de Sen. Lo que importa para él es la gama de cosas que las personas pueden hacer y ser, que no son reducibles a un concepto unitario como el ingreso o el bienestar, ¿no? Para él, estas capacidades van desde lo elemental, como estar adecuadamente alimentado, gozar de buena salud, etcétera, hasta lo más complejo, pero aún ampliamente valorado, como lograr la autoestima o estar socialmente integrado. Y además vamos a juntar el enfoque sociológico basado en la obra de Bourdieu y otros, que reconocen las dimensiones culturales y sociales de la desigualdad, que tienen que ver con jerarquías de estatus social, la estigmatización, reconocimiento y la dominación. Sen y Bourdieu también tienen unas perspectivas interesantes sobre la agencia, son distintas. Pero para Sen subraya la importancia de los derechos económicos, o lo que él llama entitlements, que representan las restricciones económicas y jurídicas a las elecciones de las personas, mientras que Bourdieu problematiza la idea de elección, porque él considera que la agencia que se construye en parte socialmente, el hábitus de una persona, y además que las personas actúan dentro de estructuras sociales o campos que la limitan. Así que son dos perspectivas sobre las restricciones que la gente enfrenta. Y el enfoque mixto que proponemos permite considerar tanto las restricciones materiales como las inmateriales que reproducen la desigualdad. Ahora, ya mencioné la desigualdad multidimensional varias veces. ¿Qué es la desigualdad multidimensional? Técnicamente se refiere a la desigualdad entre individuos en múltiples dimensiones. Entonces, la unidad de observación es el individuo y el concepto de bienestar para cada individuo es un vector de distintas dimensiones de bienestar. Por ejemplo, puede ser que para cada persona observamos su nivel de ingresos, sus años de educación, su estado de salud y cualquier otra variable. Y en principio también estas variables pueden ser cuantitativas o cualitativas. Como voy a explicar, en general son cuantitativas, pero eso no es necesario. Y hay medidas cuantitativas de la desigualdad multidimensional que calculan una estadística de una distribución multidimensional, que hay varios ejemplares de esto. Y esos estudios suelen presentar un conjunto de gradientes de ingreso y a continuación calculan el valor de su índice de desigualdad multidimensional específica. Pero tenemos un par de observaciones sobre estos índices. Primero, están limitados a dimensiones cuantitativas porque son índices cuantitativos. Y también podría decirse que siguen siendo reductivos en el sentido de que al final llegas a un solo número, que es el nivel de desigualdad multidimensional. Hay una
hay una segunda teoría o aproximación a la medición de la desigualdad multidimensional que desarrolló Oxfam International, que se llama el marco de desigualdad multidimensional. Y lo que hacen ellos es presentan una amplia gama de indicadores de desigualdad a través de múltiples dimensiones. Pueden incluir la desigualdad de ingresos, la desigualdad educativa, a través de categorías como el género y el origen étnico y otras cosas, quienes sufren más son víctimas de distintos tipos de delitos, por ejemplo, distintos indicadores de distintas desigualdades, pero lo que es importante destacar es que lo que hacen es medir cada desigualdad, cada dimensión de desigualdad independientemente. O sea, hacen lo que nosotros llamamos medir las desigualdades en múltiples dimensiones, no la desigualdad multidimensional. Y la diferencia es importante porque cada medida de desigualdad se estima de forma independiente, lo cual implica que no nos dice nada sobre las interrelaciones entre las dimensiones. Por ejemplo, no sabemos que con este método, no sabemos si los que tienen mala salud son los mismos que los que tienen bajos niveles de educación. Así que en ese sentido no es estrictamente desigualdad multidimensional, sino desigualdades en múltiples dimensiones. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer nosotros? Bueno, nuestro nuevo método es vincular la idea de la desigualdad y experiencias vividas. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, el tipo y el grado de desigualdad afectan fundamentalmente a las experiencias vividas. Esa es una idea que vamos a explorar. Y vamos a distinguir entre desigualdades en la experiencia vivida, primero, y segundo, experiencias vividas de desigualdad. Y nuestro principal avance metodológico consiste en recopilar y analizar información sobre experiencias cualitativas vividas mediante entrevistas semiestructuradas en una muestra estratificada por ingresos. Así que vamos a combinar la parte económica con la parte sociológica, la parte cuantitativa con la parte cualitativa, y la parte cualitativa tiene que ver con las experiencias vividas. Lo vamos a juntar, vamos a trabajar con las dos ideas juntos por hablar de las experiencias vividas en relación con la desigualdad económica. Entonces, con los dos conceptos que tenemos, vamos a empezar con desigualdades en experiencias vividas. También se pueden llamar gradientes cualitativos de ingreso. ¿Qué significa eso? Bueno, los gradientes cuantitativos, no cualitativos, sino cuantitativos de ingreso, nos dicen que las personas más pobres sufren más delitos, tienen menos estudios, peor salud, etc. Hay muchos datos sobre eso. Se pueden contar, se puede analizar cuantitativamente. Pero nuestra idea es que las experiencias vividas que investigamos con métodos cualitativos también varían sistemáticamente en función de los ingresos. Por ejemplo, las personas de menores ingresos tienen que esperar más para recibir atención médica. Los profesores de sus escuelas transmiten expectativas más bajas a sus hijos y tienen peores condiciones de trabajo. Entonces, esas son diferencias en las experiencias vividas entre los más pobres y los más ricos y la clase media. O sea, a lo largo de la distribución del ingreso, estas experiencias cambian sistemáticamente. Estas cuestiones son estudiadas por sociólogos o antropólogos en poblaciones específicas. Lo novedoso de nuestro estudio es este análisis de las experiencias cambian sistemáticamente a lo largo de toda la distribución del ingreso. Y esas son las desigualdades en experiencias vividas. El segundo concepto del cual vamos a hablar son las experiencias vividas de desigualdad. Suenan muy parecidos, pero son distintas. Estas son experiencias de estigma o de discriminación, de jerarquía social o de dominación, que son
experiencias de la desigualdad. Es cómo es experimentar la desigualdad directamente. No es que tu experiencia es diferente que la experiencia de alguien más, sino que la experiencia en sí es una experiencia de desigualdad en el sentido de que vos sentís la jerarquía social, vos sentís la dominación o la discriminación. A menudo surgen esas experiencias de jerarquías de clase social o de desigualdades categóricas como raza, género o sexualidad. La gente describe sentirse avergonzado, menospreciada, maltratada debido a algo en ellos que les coloca en una posición subordinada. Y estas relaciones interpersonales, porque son relaciones entre personas, relaciones interpersonales desiguales, son constitutivas de lo que a veces se denomina desigualdad social. Y que hay toda una teoría en la filosofía política sobre esa idea de desigualdad relacional, desigualdad interpersonal o desigualdad social. Bueno, juntando todo esto, estos dos conceptos, también podemos investigar desigualdades en las experiencias vividas de desigualdad. Eso es una manera de juntar los dos conceptos. ¿Qué significa eso? Es que las experiencias vividas de desigualdad también varían a lo largo de la distribución de ingresos. Por ejemplo, al acudir a los servicios públicos de salud, las personas de los deciles más bajos, la gente más pobre, reportan sentirse poco respetadas por el personal médico, mientras que los deciles más altos expresan desagrado al compartir el espacio con personas de clases más bajas. Ambas son experiencias de desigualdad, de una jerarquía social, de estar uno mismo dentro de una jerarquía social, y la experiencia de estar en un lugar específico en esa jerarquía social, pero uno es estar por debajo de la jerarquía social y otro estar por arriba en esa jerarquía. Así que son experiencias vividas de la desigualdad, pero hay una desigualdad en qué tipo de experiencia de desigualdad tienen la gente más pobre y la gente más rica. Bueno, eso también destaca el vínculo con la interseccionalidad. Nuestro método ancla las características que se intersectan de forma significativa en el nivel de ingresos. Entonces, es meter otra dimensión, la dimensión de los ingresos, en la interseccionalidad. Por ejemplo, las mujeres o las indígenas, los indígenas que se encuentran en el extremo más bajo de la distribución de ingresos, muy probablemente sufren discriminación categórica de forma diferente a las mujeres o los indígenas que se encuentran en el extremo más alto. Son experiencias diferentes. Entonces, brevemente hablando de los tres enfoques que mencioné, primero tenemos los índices de desigualdad multidimensional, que son cuantitativos. Después tenemos el marco de desigualdades multidimensionales de Oxfam International, que puede ser cuantitativo o cualitativo, pero son desigualdades en múltiples dimensiones y no explica, no revela los vínculos entre las dimensiones. Y tercero es nuestro método, las caras de la desigualdad, que es desigualdad multidimensional, porque vamos a mostrar los vínculos entre las distintas dimensiones, es multidimensional y podemos incorporar dimensiones cuantitativas y cualitativas. Ok, las caras de la desigualdad en la Ciudad de México. Implementamos el método en la Ciudad de México con 50 entrevistas en 2018. Trabajamos Ingrid y yo de King's College London con Oxfam México, con la revista Chilango y con Periodismo CIDE. Lo que hicimos fue estimar la distribución del ingreso en la ciudad utilizando la ENIG y combinamos estos datos con los del censo para estimar el ingreso promedio de cada pequeña unidad geográfica o AGEB en la ciudad. Las entrevistas fueron realizadas por periodistas de Chilango, la revista Chilango, quienes además tomaron videos y fotografías. Y el material que sacaron se usó para un informe de Oxfam y para un número especial de Chilango. Y parte del material está en el micrositio, que tienen la dirección ahí. Es muy lindo ese micrositio que hizo Chilango. La parte nuestra era la parte académica, obviamente, y este paper son los resultados del estudio.
como para comparar, si querés, con la versión periodística que hizo Chilango. Esto es la revista de Chilango, el número especial. No somos iguales. Entonces, encontraron 50 hogares, 5 por decil de ingreso, bajo el supuesto de que cada hogar tiene el promedio de su AGEB, el ingreso promedio de su AGEB. Indicamos los casos en los que los ingresos declarados se sitúan fuera del decil previsto. A continuación, se realizaron entrevistas semi-estructuradas en las que se plantearon una serie de preguntas cuantitativas y cualitativas que incluían experiencias concretas y breves historias de vida. Y el material audiovisual siguió el mismo método comparando sistemáticamente los distintos niveles de ingreso. Acá tenemos un mapa de la Ciudad de México por deciles de ingresos estimados. No pudimos estimar el nivel de ingreso en todos los AGEBs. Estos son los AGEBs en los cuales lo pudimos hacer con bastante seguridad, confianza. Bueno, de un lado tenemos los ingresos promedios de los deciles de la población de la ciudad en 2018. Así vemos el nivel, cómo es la desigualdad económica en la ciudad. Y en la ciudad hay un Gini de 51, que es muy alto. Y después tenemos un mapa que indica las zonas donde se realizaron las entrevistas también. Sacamos entrevistas en todos esos AGEBs. En el reporte para Oxfam usamos estas fotos que sacamos, que cómo va toda la metodología. La idea con la metodología es vincular la información cuantitativa y cualitativa con la distribución de ingresos, y hicimos lo mismo con estas fotos en el sentido de que sacamos las mismas fotos o el mismo tipo de foto en todos los hogares para poder comparar a lo largo de la distribución de ingresos. Es decir, acá arriba tenemos los hogares de los deciles más pobres y abajo los hogares más ricos. Y de un lado tenemos las cocinas, entonces tenemos las cocinas de los hogares más pobres, después la clase media, después una casa con altos niveles de ingresos. Y después tenemos las heladeras abiertas, que se ve para que se vea la comida que tienen adentro. Se nota que las heladeras en sí son muy diferentes y además obviamente la comida es muy diferente. Y hicimos varios de estos, de distintos conceptos. Esos son las cocinas y las heladeras. Acá tenemos las fachadas de las casas y después los barrios en los cuales se ubicaban los hogares. Así que estos también muestran un pendiente, si quieren, de cómo viven las personas, cómo son sus vidas y a lo largo de la distribución de los ingresos. Ahora, vamos a presentar nuestros resultados en 2 categorías. Primero, gradientes de ingreso y desigualdades de las experiencias vividas en salud, educación y trabajo. Y segundo, el otro concepto, las experiencias vividas de desigualdad, que tiene que ver con las jerarquías de clase, género y raza. Primero, gradientes de ingreso y desigualdades en las experiencias vividas. Empezamos en cada dimensión con una tabla simplemente para indicar los datos cuantitativos que tenemos al respecto. Esto está en temas de salud. Esto indica la proporción de hogares sin acceso a seguro de salud público o privado, por decir el ingreso, y obviamente se nota que la proporción de hogares, perdón, para que quede claro, esto no viene de nuestra muestra de 50 hogares, sino de la ENIC, que es una muestra mucho más grande, obviamente.
pero restringida a la Ciudad de México. Entonces, no sorprende mucho que cuanto más rico sea el hogar, menos probable sea que no tiene acceso a seguro de salud público o privado. Igual no es un pendiente muy grave, que me sorprende un poco, pero así es. Bueno, ahora, ¿qué dicen los hogares que entrevistamos sobre este tema de la salud? Vamos a empezar con los deciles 1 a 7. Los hogares de estos deciles dependen de la salud pública, reportan largos tiempos de espera, como tener que llegar al hospital o el centro de salud a las 4 o 5 de la mañana, o tener que pasar la noche en una cola para obtener un número para ver a un especialista más tarde ese mismo día. Reportan negligencia del personal médico, incluida la imposibilidad de ver a un especialista durante días, incluso durante una urgencia grave, y también hay malos tratos por parte del personal médico. Al mismo tiempo, varios entrevistados afirman recurrir a proveedores privados, tanto para cubrir las falencias o retrasos de la oferta pública, como porque se sienten más escuchados y más respetados en esos lugares privados. Van a una farmacia privada porque se sienten más respetados, más escuchados que en el hospital público. Para los hogares con un nivel de ingreso más alto, ellos principalmente usan seguros y servicios privados. No obstante, se quejan de la demora en los turnos y la inaccesibilidad de algunos especialistas. Esto creo que pasa en todas partes, casi todos los países también, pero lo interesante es que sucede a lo largo de la distribución de los ingresos. A veces también recurren a los servicios públicos de salud, por ejemplo, para los certificados médicos de baja por enfermedad o los chequeos necesarios para la licencia por maternidad. Y cuando utilizan los servicios públicos, comparten esos espacios con pacientes de ingresos más bajos, y algunos comentan horrorizados lo que consideran como comportamientos inapropiados de esos pacientes. Así que eso es algo, voy a volver a ese tema después, porque es muy interesante. Bueno, ahora la educación. Otra vez empezamos con unos datos sobre la educación. Hay los hogares con ingresos más altos generalmente tienen más años de educación y además es más probable que van a una escuela privada cuanto más ingreso tienen. Y lo que encontramos en nuestras entrevistas fue lo siguiente. En los deciles 1 a 7, todos los hogares asisten o han asistido a escuelas públicas, con una sola excepción en el decil 7. Algunos de los deciles más bajos tienen largos traslados. Un niño de Milpa Alta sale de su casa a las 5:40 de la mañana para empezar la escuela en Xochimilco a las 7. Entre los deciles 2 y 3, algunos reportan infraestructuras escolares dañadas, profesores ausentes y clases numerosas, hasta 55 alumnos en una clase. Una abuela del barrio de Tepito, con bajos ingresos, cuenta medio en broma que los compañeros de clase de su nieto no valoran la educación porque sus opciones profesionales se limitan a vender alcohol o drogas o a robar carteras. Creo que ella dijo algo como, bueno, pero que por lo menos que sean criminales bien educados. Pero así fue. En los deciles 6 y 7 declaran estar más satisfechos con los colegios, no reportan tan mal como en los deciles más bajos. Y destacan, por ejemplo, el apoyo psicológico o las instalaciones deportivas que tienen, pero ellos se quejan de que sus colegios, los colegios públicos, les piden contribuciones económicas. Mientras que en los deciles 8 a 10, la mayoría de los hogares eligen la enseñanza privada para sus hijos. Esos padres suelen estar orgullosos de sus elecciones. Las contrastan sus escuelas con la escuela tradicional o estándar mexicana
y destacan de las experiencias culturales y las habilidades que adquieren los chicos, incluidas las artes visuales y la música y el fomento del pensamiento independiente. Y algunos padres celebran los aspectos extranjeros de la escuela, como el sistema americano, como dijo uno, y las clases de inglés, o hasta la presencia de profesores chinos e indios que enseñan su lengua y cultura. Y suelen creer que sus escuelas son exigentes desde el punto de vista académico, aunque una madre admitió que la selección sí se basaba en la asequibilidad más que en los méritos. Pero igual, generalmente hay mucho discurso sobre la meritocracia y que cuánto importa el nivel del chico, ¿no? Bueno, tercero, hablamos de la salud, de la educación, y ahora vamos a hablar un poco sobre el trabajo. Acá tenemos una tabla que muestra la proporción de trabajadores sin seguridad social en el Ciudad de México, por decir de ingreso. Y otra vez, cuanto más alto sea el decil de ingreso, menor es la proporción de trabajadores sin seguridad social. Es interesante que hay un 30% en el decil más rico que no tiene seguridad social, que es más alto que quizás uno pensara, pero así es. Y encontramos algo interesante en los deciles 1 a 7 sobre el trabajo. Encontramos actitudes ante el trabajo informal y formal que no esperábamos. Varios dicen disfrutar de la flexibilidad y la independencia del trabajo informal, mientras que muchos se quejan del maltrato y las malas condiciones del trabajo formal. Entonces, Rosario, en el decil 1, trabajaba en un restaurante y dice, algunos jefes son muy mal educados y no pude tolerarlo más y lo dejé. Joaquín, en el segundo decil, trabaja en una fábrica de alambre donde dice se trata mal a los trabajadores, reciben multas cuando no llegan a tiempo, y hace unos años perdió 2 dedos trabajando en un accidente y le dijeron que estaba obsoleto y no le dieron la atención médica adecuada. Sigue trabajando allí, pero le han reducido el horario, así que eso fue una experiencia muy difícil para él, un maltrato importante. Hay otros también. Estas quejas son menos frecuentes en los deciles medios altos, pero siguen apareciendo. Por ejemplo, Mónica en el decil 7 disfruta de su trabajo como maestra de jardín de infantes, pero dice que su jefa cree que tiene esclavos en vez de tener trabajadores. Así que esa visión del trabajo formal es bastante negativa. Y trabajar informalmente les da más libertad, menos maltrato. En los deciles más altos, la mayoría estaban contentos con muchos aspectos de su trabajo, como empleados o propietarios de empresas. Por ejemplo, para Elsa, en el decil 7, abrir su propio negocio le permitió criar a su hijo. Valeria en el decil 9 tiene un buen sueldo, prestaciones, pensión y ahorros, y cobra el triple por las fiestas nacionales, que tal vez le gustó. Y Andrea en el decil 9 también está contenta con su trabajo y con las prestaciones, sobre todo mientras estaba embarazada, cuando el trabajo le permitía acudir a las citas con el médico. Así que es una experiencia bastante diferente. No solo tienen ingresos más altos, sino disfrutan más de su trabajo también. Ok, esas son las desigualdades en las experiencias vividas, los distintos tipos de experiencias que tenían la gente. Es muy difícil, pero es muy diferente. Las experiencias son muy diferentes para los deciles más bajos que la gente en los deciles más altos. Ahora vamos a hablar sobre las experiencias vividas de desigualdad, que es otro tipo de desigualdad. Primero vamos a hablar de las experiencias vividas de desigualdad que tienen que ver con la clase y la educación. Y en los deciles 1 a 7, los trabajadores domésticos
denuncian los maltratos más explícitos, especialmente cuando trabajan en las zonas más acomodadas de la ciudad. Por ejemplo, Elizabeth, en el segundo decil, describió su experiencia en Polanco. La gente de allá con la que tengo que ir son gente muy prepotente, exigen mucho trabajo y quieren pagarte un peso por lo que haces. Es gente muy negrera. Olivia, en el decil 7, dijo: cuando trabajas como empleada doméstica, te tratan como quieren. Como nos pagan, quieren que les hagas todo. Y te dicen que o haces lo que te dicen o no cobras. Joaquín, en el segundo decil, dice sentirse menospreciado en el trabajo. Dice, la gente llega de etiqueta, de trajecito, y se nos acerca y pregunta, ¿qué haces? Y deja una distancia de medio metro. No te veo comer y no te veo ensuciar porque no te veo tocar. Dime, ¿qué quieres saber? Pero ellos tienen su distancia, te ven como bicho raro. Valentina, en decil 3, dice que se sintió discriminada en el trabajo por no haber estudiado. Sobre Santa Fe, la zona de altos ingresos de Santa Fe, responde: no me gusta que la gente se siente superior a los demás, ni siquiera te miran. Nunca he trabajado allí, creo que ni siquiera dan trabajo a gente como yo en esos sitios. Y cuando se le pregunta por las zonas acomodadas de la ciudad, manifiestan una sensación de distancia, alienación y a veces inferioridad. Se refieren a las personas que viven en esos lugares como si estuvieran en otro mundo, otro planeta, en una nube o volando. Y se ven que esas frases surgieron varias veces de distintas personas. En los deciles más altos, los individuos pueden encontrarse en ambos extremos de las jerarquías sociales. Es algo que puede ser sorprendente, es interesante. Valeria, en el 19, dice que se sentiría discriminada si fuera un centro nocturno en las lomas. Tere, en el decil 10, el decil más rico, comenta: a lo mejor me he visto inadecuado, fachosa para la zona, lomas de Reforma, un poco hippie. Y Mateo, en el decil 9, expresó su horror al ver a personas de clase baja tiradas por el suelo como animales en el Hospital General. Y Valeria tuvo una experiencia similar. Fue enviada por su médico privado a un hospital público para una consulta de urgencia cuando estaba embarazada y comentó: vi cosas horribles allí, esas chicas embarazadas. Así que acá tenemos primero gente que está en la parte más rica de la distribución, pero aún así a veces se sientan medio discriminados o por lo menos por debajo en las jerarquías sociales. Eso era Valeria y Tere. Mientras que Mateo y Valeria, cuando fueron al hospital público, se sentían seguramente en la parte más alta de la jerarquía social y les dio horror ver a la gente con menos recursos en el hospital público. Género. Bueno, otra dimensión que genera experiencia de la desigualdad. Rosaura, en el segundo decil, cuenta que en la fábrica donde trabaja sus superiores piensan: eres una mujer y no sabes nada. Elsa, en decil 7, dice haber sido discriminada en una entrevista de trabajo por ser madre soltera. Y Tere, en el decil 10, vive en Lomas de Reforma. El gimnasio al que va está cerca de su casa, pero si va caminando sufre acoso sexual en la calle. Así que en esta dimensión no hay mucha diferencia a lo largo de la distribución de los ingresos. Las mujeres con altos ingresos sufren una discriminación, un trato similar, parecido al maltrato que experimentan las mujeres por debajo de la distribución. Pero, al mismo tiempo, nuestras entrevistadas no reconocieron directamente la discriminación del género en el hogar, pero las conversaciones sobre la vida doméstica dejaron claro que en todos los casos, menos uno solo, en el decil 5, la mujer era la principal responsable del trabajo reproductivo. No les llamó la atención,
en las entrevistas, para ellas era normal, pero es algo que fue muy interesante para nosotros. Y muchas mujeres y ningún hombre declaran haber dejado de trabajar o haber cambiado su horario y estado laboral para poder cuidar a sus hijos. Así que por más que no se quejan de esa desigualdad, seguramente hay una desigualdad importante entre los hombres y las mujeres en términos del trabajo reproductivo. En términos de raza, Roselia, en el decil autorreportada indígena Tzeltal, ella relata haber sufrido discriminación por tu raza y dijo, cuando te sientes más humillada es cuando te dicen, mira, es una india, te sientes pisoteada, pues así me siento yo. Pero después añade, hay gente buena que habla bonito de ti. Dicen, mira, tiene su idioma, es una india, ¿de dónde vendrá y qué tanto dirá? Ahorita no me avergüenzo, tengo mi dialecto y tengo que seguir. Al otro lado de la distribución, Andrea, en decil 9, de ascendencia española, en forma de trato preferente. Ella dijo, creo que tener el pelo claro fue una ventaja en este país. Mi familia materna es de España y todas mis primas son rubias de ojos claros y cuando estamos juntos he sentido un trato preferencial. Sin duda, en México somos racistas y clasistas. Después preguntamos a los grupos de ingresos altos cómo se sentirían si una familia indígena o una familia del sureste pobre del país o de Haití se mudara a la casa de al lado. Y en varios casos reconocieron actitudes discriminatorias. Teresa, en el decil 10, reconoció, quizá diría narco, no sé, suena mal, pero tienes razón, a veces pasa. Francisco, también en el decil 10, no dijo que él mismo pensaría así, pero sí el resto de sus vecinos. Y dice, no tengo ninguna duda de que serían discriminados. Aquí es una colonia muy desintegrada. Hay veces que escuchas, los que se mudaron ahí seguramente son narcos o nuevos ricos, y eso muchas veces tiene que ver con el color de tu piel. Gerardo, de un barrio de 19, pero reporta ingresos de 10, se refirió a los prejuicios de sus vecinos, diciendo sardónicamente, a mí me daría muchísimo gusto, sobre todo porque mis vecinos se pondrían muy mal. Que él reconoce o reporta actitudes discriminatorias en sus vecinos, pero no en él. Bueno, un breve resumen, experiencias vividas y la distribución del ingreso. Primero, los servicios de salud son un lugar de interacciones sociales jerarquizadas. Los deciles más bajos se sienten maltratados por el personal del sector público y a veces, por ejemplo, recurren a farmacias privadas para recibir un trato más respetuoso. Los deciles altos, que a veces utilizan los servicios sanitarios públicos, pueden sentirse incómodos al compartir un espacio con personas de clases más bajas. Los entrevistados consideran que las escuelas no solo proporcionan educación, sino también un entorno cultural, a veces muy pobre para los deciles más bajos, muy enriquecedor para los deciles más altos. Muchos trabajadores con bajos ingresos prefieren la independencia del trabajo informal a las experiencias de maltrato en el trabajo formal. Los entrevistados señalan la existencia de jerarquías sociales muy fuertes debido a experiencias de clase y de educación, y muchos afirman sentirse menospreciados. Esta situación se extiende hasta los niveles más altos de la distribución del ingreso, o sea, por más que uno esté en el decil 9 o 10, siempre hay gente con más recursos y en una clase aún más alta que uno puede sentirse despreciado. Encontramos que las mujeres sufren discriminación y malos tratos en toda la distribución, mientras que los roles de género se esfuerzan en la asignación de responsabilidades domésticas. También encontramos experiencias de discriminación racial en la parte baja de la distribución. En los deciles altos encontramos reconocimiento de las ventajas de tener la piel clara o los ojos azules y estereotipos negativos contra los indígenas y los que tienen la piel oscura. Entonces, para concluir, ¿qué hicimos?
desarrollamos un nuevo método para estudiar las desigualdades cualitativas, analizando cómo varían las experiencias vividas a lo largo de toda la distribución del ingreso. Distinguimos estas desigualdades en la experiencia vivida de las experiencias vividas de desigualdad. Al combinar estos dos elementos con gradientes de ingresos cuantitativos, proporcionamos un análisis multidimensional de la desigualdad que tiende un punto entre los enfoques económicos y sociológicos. Y en la Ciudad de México encontramos una sociedad con una desigualdad económica muy alta y una desigualdad social también muy alta, certificada a través de jerarquías sociales y de ingresos que discriminan por clase, raza y género. Bueno, la última cosa que voy a decir es, pensando al futuro y lo que estamos haciendo ahora, en parte, este proyecto fue una investigación sobre desigualdad en la Ciudad de México, pero también tenía su parte metodológica. Entonces, los gradientes cualitativos de ingreso pueden proporcionar un método estructurado para interrogar con más detalle las desigualdades en dimensiones cualitativas específicas, que uno puede decidir a investigar una dimensión específica, cualitativa, y usar este método para investigarlo, o sea, considerar, analizar, investigar cómo cambia tu dimensión de interés, cómo cambia a lo largo de la distribución de ingresos. Y lo que estamos haciendo ahora es que tenemos un proyecto en Buenos Aires, donde estamos ahora, sobre la relación entre desigualdad de ingresos y trabajo reproductivo. Entonces, queremos elucidar cómo los hogares organizan sus trabajos de cuidado y trabajos domésticos y cómo esto cambia a lo largo de la distribución del ingreso. Así que va a ser estamos usando el método que ya desarrollamos en este paper para investigar otro tema en más detalle. Muchas gracias. Muchas gracias, Paul. Muchas gracias por una muy interesante presentación. Para recordarles que si a quienes están siguiendo el stream están en el Zoom, que si quieren mandar alguna pregunta vía Twitter o Facebook, es arrobando a CEYMX, esto es @CEEYMX, ya sea por Twitter o por Facebook. Y ahí vamos a ir recopilando las preguntas. Tenemos un ratito bastante, relativamente amplio para conversar. Y me gustaría empezar preguntando en la Ibero si tienen alguna pregunta para Paul y para Ingrid sobre lo que nos presentaron. No los escuchamos, Isidro. Sí tenemos, Luis. Adelante, adelante. ¿Ustedes? Mauricio. No es pregunta, nada más un comentario. Muchísimas gracias por la exposición, muy interesante todo este tema. Nada más me llama la atención, digamos, la poca heterogeneidad que se ve en el acceso al sistema de salud en 2018, lo cual puede ser, digamos, algo bueno, o sea, o el momento en el que menos desigualdad había en acceso a servicios de salud, pero justo comentar que pues, al día de hoy eso se vería muy diferente tal como lo esperaban los investigadores, ¿no? Con digamos, estas modificaciones al Seguro Popular y los esquemas que lo sustituyeron, pues ahora la gente reporta mucho más dificultades en el acceso a los servicios de salud públicos y eso haría pues que ese gradiente que se ve que es más o menos ligero, pues se vería mucho más pronunciado, ¿no? Entonces estaría muy bueno contrastar con la situación en la que estamos hoy en día. Pero felicidades por el trabajo. Gracias, sí. Muchas gracias por la presentación. Quería preguntar si este trabajo lo han hecho, por ejemplo, en Londres
o en Washington o en otra capital de algún otro país y saber si salen cosas diferentes o es un estándar que siempre vamos a encontrar y no es como algo que suceda nada más en México. Gracias. Juntamos otra más, Luis. Yo tengo algunos. La pregunta fue de Araceli, ¿no, Isidro? Araceli fue, sí. Okay. La previa fue de Mauricio, Araceli del Equide, Isidro del Departamento de Economía. Veo que el estudio de ustedes es descriptivo. Muchas gracias por la presentación, terriblemente interesante. Tengo varias preguntas. ¿Qué los sorprendió? Digamos, porque si ustedes nos preguntan a los que estamos acá, creo que todos tendríamos una idea bastante parecida de lo que han encontrado. ¿Cómo encontraron los cortes? Ahí sí encuentro algo innovador, digamos, en encontrar ese corte, pero fue totalmente subjetivo, me imagino del decil 1 a 7 y del 8 al 10. Y lo otro es, ¿qué políticas públicas, qué puntas de políticas públicas ustedes encuentran? Es decir, ¿para qué sí nos puede servir conocer en la profundidad que ustedes están conociendo estas dimensiones de la desigualdad? Adelante, Paul y Ingrid. ¿Pueden mutearse en la Ibero? Gracias. Paul, ¿querés que intente yo? Gracias por las preguntas y gracias, Paul, por hablar tanto en español. Lo estamos entrenando para trabajar en Buenos Aires. Con respecto a lo de los servicios de salud, no es un tema que trabajamos, pero es cierto que esto no solamente es un momento anterior a cambios en el sistema, sino también antes de la pandemia. Que a mí, dentro de todo, me parece interesante porque, como ustedes bien estudiaron, el trabajo de ustedes yo lo sigo mucho, la pandemia implicó un montón de desafíos y agravaciones de problemas de desigualdad que nosotros no vamos a estar capturando, por supuesto. Pero si tienen alguna referencia que quieran que miremos o que nos puedan compartir, nos vendría genial. Con respecto a las sorpresas, empezando, no como sorpresa, pero por supuesto la distribución con los datos que manejamos nosotros de la Ciudad de México tiene una forma muy específica, es muy plana y después salta mucho. Y entonces esos cortes que vemos creo que también se podían predecir desde ahí. Con respecto a las sorpresas, no sé si tanto sorpresa porque es un poco también mi tema de investigación, pero la actitud frente a la formalidad, a la informalidad y que tantas personas nos reportaran maltratos en los trabajos formales. Nosotros en general lo encarábamos como una cuestión de que por ahí los ingresos no son tan distintos en el sector formal e informal, pero cualitativamente se ve que no solamente es una cuestión de flexibilidad, sino también de ciertos tratos y estas otras desigualdades que se manifiestan de otras formas y que se perciben y se experimentan de otra forma, las que vemos ahí. Y el tema que a mí me interesa y me interesó mucho en el último tiempo, y por eso estamos también haciendo el proyecto en Buenos Aires, es que cuando nosotros leemos todas las entrevistas, todas las mujeres, en toda la distribución del ingreso tienen que ajustar sus prácticas laborales, sus preferencias a desigualdades de género. Entonces, ya sea que se salen del trabajo en forma de dependencia para poner un trabajo en su casa, para poder tener a los chicos encima, o mismo una persona que tiene chofer y tiene un montón de recursos, pero que también se pasa 3 horas en el auto con el chofer y los chicos yendo de acá para allá, hay una cuestión con los cuidados muy significativa, que por supuesto cambia a través de la distribución del ingreso. Y esto también hace al tema de las discusiones de política. Si nos interesa pensar un sistema integral de cuidados, por ejemplo, tenemos que tener bien claro cuáles son las necesidades a lo largo de la distribución del ingreso. Como venimos planteando acá, creemos que ese ancla ayuda a organizar un montón de discusiones que en general quedan fragmentadas y que no hacen a la posibilidad de pensar un sistema integral, más aún, no quiero decir un sistema nacional. Pero, por ejemplo, vemos mucho en las entrevistas nosotros que en el decil 1 y 2, una cuestión central es el desplazamiento, ¿no? El tema de las distancias, el tema de la inseguridad en los traslados, el tema de los tiempos que llevan los traslados, aún en cuestiones de llevar a los chicos a la escuela.
olvídense de trabajar, porque mucha gente, con lo que nosotros vemos en decil 1 y 2, es que trabajan muy localmente, parte por todas estas desigualdades urbanas que capta el estudio. En la mitad de desigualdad, las necesidades pueden ser muy otras. Es más, o sea, guarderías, lugares donde puedan recurrir las familias para tener apoyo con los chicos, para poder ir al médico, para poder ir a una entrevista de trabajo, para poder organizar otras cosas. Y entonces, una política que dé cuenta de estas desigualdades tiene que ser necesariamente una mejor política que intente decir a todos los lugares de empleo con más de 400 o 300 o 200 trabajadores tienen que tener una guardería, ¿no? En ese sentido, creo que lo que puede aportar, nosotros no estamos diciendo que hay resultados sorprendentes, pero sino que es una forma de mirar el problema de estas desigualdades multidimensionales que puede, como decía Paul, poner en la misma mesa de discusión la desigualdad económica y la desigualdad social para poder tener más matices en la hora de discutir qué es lo que necesitamos apoyar como proceso de transformación. Paul, no sé si vos querías decir algo. Bueno, sí, puedo agregar un par de comentarios. Bueno, primero, si lo hicimos en otra ciudad, no. Eso es la única vez que lo hicimos. En segundo, con respecto a la cuestión de la desigualdad de salud, creo que no sé cómo son los datos hoy en día en México, si son mejores o peores que los que mostramos allí, que son los datos como oficiales, no inventamos nada con eso en 2018, los datos de 2018. Pero creo que la cuestión es que la desigualdad en la salud va mucho más allá del acceso al seguro de salud. O sea, es una herramienta muy, a blunt tool, no sé cómo se dice. No te dice mucho si simplemente que la mayoría tiene seguro de salud en todos los deciles. O sea, hasta en Gran Bretaña tenemos el National Health Service, que formalmente todos tenemos exactamente el mismo sistema de salud y siguen siendo desigualdades de salud importantes a lo largo de la distribución de ingresos que tienen que ver con dónde vivís, con la calidad del clínico, del hospital, de los médicos que uno tenga alrededor, la distancia que hay entre vos, tu hogar y el clínico o lo que sea. Así que por eso una investigación como la nuestra agrega algo más allá de esos datos. O sea, también hay muchas cosas que decir. Esto no es un estudio sobre la desigualdad de salud, pero aún en esa dimensión, que en este paper tenemos un par de páginas sobre este tema, creo que agregamos, se ve que la experiencia es muy diferente por más que todos tienen seguro de salud. Y hay muchos sentidos en los cuales las experiencias y el servicio que reciben son diferentes dependiendo de tu nivel de ingreso, dónde vivís y etcétera. Y finalmente, sobre cómo encontramos los cortes, por ejemplo, varias veces tenemos, como juntamos los deciles 1 a 7 y los deciles 7 a 10 o 8 a 10. Eso es simplemente una cuestión de juzgarlo, digamos, judgment. Cuando uno tiene datos cuantitativos, obviamente hay pruebas estadísticas que uno puede usar para afirmar diferencias, para ver si un gradiente es significativo o no. En el trabajo cualitativo, uno lee y como se ve si hay diferencias o no. Y así es, o sea, no hay nada más formal que eso. Creo que no es posible tener un método más formal que eso cuando uno hace trabajo cualitativo. Y finalmente, con respecto a las políticas públicas,
Bueno, hay muchísimas. Hay muchísimas. Y un punto es que los dos seguramente estamos convencidos de que la desigualdad económica es muy fundamental y cualquier política pública que disminuye la desigualdad económica, por ejemplo, un aumento en el salario mínimo, eso es muy importante, un aumento en la redistribución, después todos los clásicos como aumentos en los gastos en salud público, salud, educación pública, todas esas cosas que ya sabemos. O sea, en ese sentido no aportamos nada nuevo, simplemente creo que de nuestra parte sería destacar cuánto importa, digamos. Es que es otra manera, no demostramos una nueva manera de disminuir la desigualdad, que ya sabemos cómo hacer eso, la verdad, ya sabemos. Pero lo que hacemos es apuntar o sea, explicar cuáles son los costos de la desigualdad, o sea, brindar más motivos para bajar la desigualdad. Eso es más o menos como lo pienso yo. ¿Puedo agregar algo? Sí, Ingrid. Anterior a todo esto, parte de la motivación para realizar este trabajo era esto que decía por el principio. Bueno, ¿cómo afecta la desigualdad en nuestras vidas? ¿Qué quiere decir una sociedad, que una sociedad sea desigual? Y partíamos de la convicción de que si esto se tiene que convertir en un problema de políticas públicas, tiene que poder discutirse más allá del campo académico, ¿no? Porque nosotros leíamos o trabajábamos temas de desigualdad y quedaba entre nosotros y algunos más como ustedes que les puede llegar a interesar. Entonces, la idea de trabajar con Oxfam, la idea de trabajar con Chilango como trabajamos, era tratar tratar de cambiar la discusión, de que se entiende, que se debata qué es la desigualdad. Y en ese sentido, el trabajo que hicimos con los periodistas fue realmente maravilloso. Tuvimos unas sesiones de taller con ellos en la Ciudad de México en el 2018, en donde nosotros le planteábamos, bueno, los deciles, bueno, queremos ver esto, queremos ver lo otro, pero ellos también ayudaban a configurar ese cuestionario que fue extensísimo. Quiero decirles también que el trabajo es muchísimo más amplio de lo que estamos mostrando hoy. Preguntamos muchísimas cosas, las entrevistas eran bastante largas, no estaban del todo enfocadas porque lo que nos interesaba era explorar de manera amplia cómo captar estas desigualdades multidimensionales. Y otra cosa que salió que fue muy interesante, o sea, no solamente fue valiosísimo el trabajo colectivo y con diferentes tipos de puntos de vista y diferentes motivaciones para el estudio de la desigualdad, sino que cuando Chilango publicó parte de este material y algunos videos, hicieron un trabajo realmente maravilloso, los comentarios que recibían partes de este material en las redes mostraba la importancia de tener este tipo de conversación, porque eran tan violentos algunos. Había en especial uno de los entrevistados que fue además grabado y que fue parte de unos videos que se armaron para ver cómo era la vida en distintas partes de la distribución de ingresos. Hay un video muy cortito, son un día en 3 hogares, uno en el decil 1, uno en el decil 5 y uno en el decil 10. Y es realmente genial. Y este video recibió bastantes comentarios francamente racistas, francamente medio violentos con respecto a que no le creían que esta persona fuera del decil 10. ¿No? Y lo decían en términos bastante agresivos los comentaristas en las redes sociales. A ver, entonces, ¿cómo empezar a hablar de desigualdad? ¿Cómo cambiar el debate público? Sí, hay que empezar por muchos lados. Y eso también es, creo, lo que podemos aportar que tiene que complementar cualquier discusión de política pública también, porque si no puede haber reacciones políticas bastante nefastas detrás de cualquier intento de implementar políticas que lleven a la reducción de ciertas desigualdades. Bueno, vamos por la segunda ronda de preguntas. No sé si en el SEI tengan alguna, en lo que le piensan. En redes nos llegó una de @sacampero que justo va muy relacionada con lo último que dijo Ingrid, que es ¿qué rol juegan las relaciones de poder en la creación de las desigualdades?
Rodolfo. Gracias. Bueno, antes que nada, una felicitación por el trabajo que han presentado. Debo de decir que tienen una gran riqueza de información, aunque también la impresión que nos causa, por lo menos a mí en México, es que no hay cosas sorprendentes. O sea, es algo que desafortunadamente esperaríamos. Y sobre todo esperaríamos al comparar los deciles más bajos con los más altos y los puntos de encuentro entre ellos. Claro, es muy diferente tener esta intuición o una serie de anécdotas a la sistematización de información que ustedes tienen. Pero pensando en la parte analítica que ustedes han presentado, ustedes plantean que, bueno, las personas tienen agencia, tienen oportunidades, y luego plantean el esquema de Bourdieu de hábitus y campos, como si el entorno en ambos enfoques influyera las actitudes o preferencias, la agencia, y a la inversa. Y creo que esta parte no está suficientemente explotada o explorada en su trabajo. Y yo plantearía una pregunta en particular. Me parece casi evidente que en los extremos, cuando se juntan, haya este tipo de reacciones. La pregunta analítica interesante, sin embargo, me parecería, ¿en qué estratos estas actitudes pues, realmente no son prevalentes? Poniéndolo en términos de la teoría de Bourdieu, ¿en qué campus los hábitos no generan unos niveles de discriminación o de desagrado respecto al otro que pudieran representar pues casi como un objetivo de política pública? Tratemos de llevar las desigualdades a un entorno como eso. Y finalmente, me parece que hay que explorar algunos espacios en donde las personas pueden mezclarse y atemperar sus actitudes respecto a otros. Por ejemplo, algunos parques públicos pueden mezclar personas de altos y de bajos ingresos, quizás no en los extremos, pero sí con ciertas diferencias, y eso atenúa las actitudes de rechazo o de sensación de inferioridad respecto al otro. También ocurre en el caso educativo. Muchas veces se menciona que, por ejemplo, la UNAM tiene una gran diversidad social que permite que a la hora de que haya un encuentro entre estudiantes de distintos estratos económicos, se atemperen estas sensaciones o estas actitudes de rechazo o de no sentirse comprendido. No sé qué pudieran decir sobre este punto medio en donde quizás hubiera algo más que explorar. Y muchas felicidades nuevamente. Y la tercera de esta segunda ronda, Roberto. ¿No quieres que contesten Ingrid y Paul lo de Rodolfo antes? Bueno, sí, yo creo que... Órale. Paul, Ingrid. Paul, te voy a pedir que contestes vos, sobre todo porque vos venís trabajando también esto de la dominación. Pero con respecto es cierto, si comparamos decil 1-2 con el decil 10, es bastante claro y es bastante esperable todo esto que encontramos. A mí, en realidad, y también estoy de acuerdo que no lo tenemos lo suficientemente trabajado, pero parte de la motivación para mí era precisamente con una distribución más o menos chata en el medio, plana en el medio, lo que me interesaba era ver cómo se construían las diferencias si es que estas existían. Entonces, todas estas narrativas, estas historias de vida, cómo se forma esta percepción de la desigualdad, porque les preguntamos muchísimas otras cosas a los entrevistados y a las entrevistadas. Creo que para el tipo de forma que tiene la distribución del ingreso es particularmente valioso. Porque, claro, los estudios en general comparan los más ricos con los más pobres, pero la mayoría de la población, por definición, queda en el medio, en donde la desigualdad de ingresos por ahí no es tan grande, pero hay otros tipos de desigualdades que vienen a generar identidades y
y otras formas de interacción. Y por supuesto, con respecto a los espacios donde se puede experimentar la igualdad, ya sea en los parques, ya sea en los mercados públicos, ¿no? Hay muchos espacios urbanos en donde esto puede mejorarse. Y tiene que existir, yo creo que sí, políticas públicas que sostengan esos encuentros, que no generen esta otredad para arriba y para abajo, para poder enriquecer la vida de todos, porque al final de cuentas lo que sabemos, los que pensamos en este tema de la desigualdad, es que la desigualdad empobrece a todos, sobre todo en las experiencias urbanas tan fragmentadas y tan aislantes para ciertos grupos. Pero te voy a decir, Paul, que pidas que vos sos el filósofo de esta dupla. Gracias. Sí, bueno, buenísima la pregunta. Es cierto, este paper principalmente es descriptivo. O sea, señalamos unos puntos analíticos, pero no desarrollamos esos puntos, es cierto. You got us, en este sentido. El problema es que hay mucho material en el proyecto. Esto es un paper que escribimos y pensamos que si vamos a escribir un paper, lo más importante es simplemente mostrar qué hicimos, cuáles son los hallazgos empíricos, cualitativos, cuantitativos y con la metodología que desarrollamos. Estamos pensando en la posibilidad de escribir un libro en el cual podríamos desarrollar muchos otros temas, entre ellos estos temas que Rodolfo señaló ahora. Para mí, la cuestión muy interesante es que, sí, ¿cómo puede cambiarse la sociedad para que la gente no tenga esas actitudes discriminatorias? ¿Cómo qué podríamos hacer para que la sociedad, para disminuir esta desigualdad social? Y para mí, no es una respuesta original, pero no se habla mucho de este tema ahora en las investigaciones sobre desigualdad que yo leo, por lo menos. Pero para mí los servicios públicos son muy fundamentales para eso, porque como dijo Rodolfo sobre la UNAM, es un lugar para que la gente mezcle. Los servicios públicos son esos lugares en los cuales la gente puede mezclarse, pueden encontrarse con gente de una clase muy diferente, con una forma de vida muy diferente. En Inglaterra, por ejemplo, un país, o sea, es un poco muy desigual para un país de altos ingresos, pero comparado con cualquier país latinoamericano, tiene un nivel de desigualdad mucho menor. Y no todos, pero casi todo el mundo va a la escuela pública y no hay mucha segregación tampoco entre las escuelas públicas. En Estados Unidos, por más que van a la escuela pública, las escuelas son la calidad de la escuela depende mucho del barrio en el cual se ubica. En Gran Bretaña no es así, hay mucho más igualdad en términos de la educación y, por lo tanto, la gente de clases muy distintas se mezclan en la escuela pública. También en el sistema de salud, todo el mundo va todo el tiempo al NHS, todos tenemos la misma mala experiencia del NHS, y es un lugar en el cual se mezcla la gente. Entonces, para mí eso sería, así que vuelvo a la cuestión de políticas públicas. Si aumentamos la calidad, el gasto, fundamentalmente, el gasto público y la calidad de los servicios públicos para que hasta las clases más altas quieran usarlos, que vale la pena usarlos. Eso, además de mejorar muchísimo la calidad de vida de todos materialmente, también puede tener este efecto secundario de que la gente se mezcla entre sí y disminuye esas actitudes discriminatorias y aumenta la igualdad social también. Así que no hablamos mucho de eso en el paper y
quizás deberíamos hacerlo, pero creo que es un punto muy importante. Ahora sí, Roberto. Gracias, Luis. Gracias, Ingrid, Paul. Me encantó la presentación, me encanta el material. Y sí, como dices, Paul, puede salir un libro. Hay mucho que explotar de todas esas entrevistas. Antes que nada, decirle a Paul que ya está listo para salir, para bajar a campo nuevamente en México. Y entonces aquí ya veremos qué nos inventamos para que vengan a hacer campo a México. Un muy buen español. De lo que comentaba, la pregunta que hacía Isidro de los cortes, y esto último que justamente mencionabas, Paul, de la composición por educación pública-privada. Digo, en el caso mexicano, viendo el gráfico que sacaron de Ciudad de México, realmente hay como un corte que está muy en el extremo, ¿no? Que es, ¿quiénes son los que van a la privada? Pues los del 10º decil, ¿no? Sí hay una mayor proporción en el 9º, pero realmente donde está todo muy concentrado es en el decil más alto, ¿no? Entonces, digamos, eso con relación a los cortes y ver si ahí, cuando hacen el comparativo 10º contra los demás, qué es lo que estamos observando, ¿no? Pero más allá de eso, y pensando hacia adelante, de los resultados hay uno que me llama la atención, que tiene que ver con este argumento de preferencia sobre participar en el mercado informal. No sé cómo lo pusieron ustedes, no sé si llamarlo preferencia, no sé si llamarlo elección, más bien creo que yo lo llamaría como pues la opción, la única opción, a lo mejor, ¿no? Y eso me lleva a la otra discusión que tiene que ver con la transversalidad de la afectación en la distribución cuando hablamos de género, ¿no? Entonces, pensando en mercado laboral, formalidad e informal, y luego pensando en la transversalidad de la problemática con las mujeres, ¿cómo se imaginan un segundo trabajo? O más bien, ¿qué es lo que están haciendo en términos del trabajo que están llevando a cabo en Buenos Aires, pensando en este modo? Y yo creo que en ese caso, y por la agenda que nosotros tenemos, hay una posibilidad de hacer algún tipo de estudio comparativo con el caso mexicano, y no necesariamente Ciudad de México, porque también la parte de territorialidad se me hace que juega un papel importante en las desigualdades en México, muy importante. Y bueno, ahí está Isidro para comentar también mucho al respecto. Entonces, ese es como mi comentario pregunta, Paul e Ingrid. Bueno, aprovechando que parece que no hay otra redes, ni aquí en el chat, lo recuerdo en redes es @alcey, CEEYMX. Yo voy a hacer 2 preguntas. La primera es la discusión sobre cómo integrar nociones de estratificación a las discusiones tradicionales sobre economía. Creo que es algo en lo que distintas personas que estamos en departamentos de economía de distintos países estamos interesadas. Y me llama la atención un poco lo cerca que está la discusión en cierta medida de literaturas, por ejemplo, como la que está enfocada en el estudio de desigualdad de oportunidades, a partir del trabajo de John Romer y todos estos autores que a partir de ese trabajo de Romer buscan poner el realce sobre cómo factores fuera del control de la persona constriñen sus espacios de decisión y de esa forma generan desigualdades. Pero también otra literatura que creo que no es tan conocida en Reino Unido, pero es, digamos, la más conocida acá, en Estados Unidos, es la de Economía de la Estratificación, que justo se enfoca en analizar cómo estas instituciones o estos mecanismos institucionales generan jerarquías en la sociedad entre grupos sociales. Y esas jerarquías llevan a desigualdades persistentes en el tiempo, un poco a la Tilly. Entonces, me gustaría saber cómo ustedes consideran que su trabajo dialoga con estas 2 tradiciones, en particular porque son tradiciones recientes, quizás la más antigua es, digamos, la de desigualdad de oportunidades, pero que están generando que estos temas se discutan cada vez más en la disciplina en economía, ¿no? Por poner un ejemplo, uno de los números del año pasado del Journal of Economic Perspectives tiene un simposio sobre economía de la estratificación.
Y el otro lado es un poco curiosidad sobre su trabajo en Buenos Aires. ¿Qué esperan ustedes encontrar respecto a actitudes de discriminación por tono de piel? Y lo pregunto un poco motivado por algo que ocurrió durante el Mundial, que imagino que ustedes vieron, que fue a partir de una columna de Erika Edwards, una historiadora que está acá en Estados Unidos, que partía del título muy provocador de por qué no hay gente de tez oscura en el equipo de fútbol argentino, ¿no? Y aprovechaba para hacer un poco un resumen de su libro al respecto. Entonces, me interesa saber qué esperan ustedes encontrar sobre las actitudes diferenciadas dependiendo del tono de piel de la persona, sobre todo por lo diferente que es la construcción de la identidad racial y del peso que tienen los tonos de piel en América Latina comparado con Estados Unidos y en específico la variación interna que hay entre los países latinoamericanos respecto a la narrativa del mestizaje y la creación de una identidad nacional asociada a tonos de piel específicos. Y como no hay preguntas, adelante. Ingrid, ¿quieres empezar? ¿Podéis empezar, por favor? Bueno, Fer, gracias por las preguntas. En un momento dejé de escuchar, pero con respecto al trabajo que estamos haciendo ahora, lo que nos interesa es precisamente comprender las diferentes estrategias que los hogares arman para afrontar sus responsabilidades de cuidado y de trabajo doméstico en una muestra estratificada, como en este caso, por ingreso. De lo que estamos... Entonces, lo que estamos tratando de ver es qué elementos aparecen. Estamos trabajando de una forma inductiva. Tenemos un cuestionario no tan amplio como en el caso de rostros de la desigualdad o caras de la desigualdad, sino más enfocado a estrategias, cómo involucran los hogares al mercado, al Estado, a los servicios comunitarios, a las familias, en general. Y lo que estamos tratando de ver es qué desigualdades aparecen en las narrativas estamos entrevistando mujeres. Las mujeres que organizan esto, porque como sabemos en casi todos los hogares está a cargo de las mujeres la organización de estos trabajos. Perdón, me están tocando la puerta, tengo un problema aquí en el hogar. Yo sigo. Bueno, entonces, bueno, primero, sí, como dijo Ingrid, no vamos a replicar este estudio y, en Buenos Aires. Estamos investigando una dimensión específica, la de la reproducción social, de los trabajos domésticos y de cuidado. Así que surge la cuestión del racismo o de la discriminación por el color de la piel, por ejemplo, en la cuestión de quiénes son las empleadas domésticas. Eso es un tema seguramente, pero eso no es el enfoque específico del trabajo. Queremos saber, bueno, todos sabemos, por ejemplo, que los hogares ricos tienen empleadas domésticas para hacer sus trabajos domésticos y de cuidado, pero por lo que vi, hasta ahora nadie preguntó cuáles hogares específicamente, o sea, a qué punto de la distribución, en qué punto de la distribución de ingresos los hogares tienden a empezar a usar empleadas domésticas, o sea, ¿es el 1% más rico o el 10% más rico? Eso no se sabe, o sea, ahora nosotros hicimos los estudios, pero no es algo que es sumamente conocido. Pero además de eso, quién es en el hogar hace qué trabajo y cómo varía eso a lo largo de la distribución de los ingresos. Y si tienen empleadas domésticas, pero también si les ayudan amigas o amigos o parientes de afuera del hogar. Así que cómo funciona ese sistema como un sistema, porque son vínculos entre los hogares y con el Estado, a veces mediado por el mercado, a veces no. Así que hay muchos vínculos, es toda una red de relaciones entre gente que hace
esos trabajos entre sí. Y eso es lo que estamos investigando ahí. Así que no son las mismas cuestiones como en este estudio, pero sí tiene la misma idea de estructurar el tema a lo largo de la distribución de ingresos, porque para nosotros eso es un eje importantísimo para entender por qué y cómo la gente hace lo que hace. Con respecto a la cuestión de la desigualdad de oportunidad, como comentó Rodolfo, no, como mencionamos ese tema, pero no lo desarrollamos mucho en este paper, pero creo que el método que usamos, como uno podría, la teoría de Bourdieu sobre eso, sobre el hábitos y las restricciones que uno enfrenta, que no son materiales, sino por sus las actitudes de uno mismo, experiencias y todo eso. Creo que sería muy interesante estudiar esa pregunta usando un método como el nuestro, apuntando exactamente, o sea, haciendo estas preguntas a la gente y otra vez estratificado por los ingresos. O sea, desarrollar preguntas específicas para entender cuáles son las actitudes con respecto al trabajo, no las que hicimos nosotros, como que hablan de las condiciones y cosas así, sino no sé cuáles serían las habilidades, las capacidades, las actitudes que tiene la gente con respecto al trabajo, que ayuda o no ayuda en que consigan un buen trabajo, pero hacer esas preguntas en una muestra estratificada por ingresos, creo que eso aportaría algo interesante. Así que otra vez sería usar nuestro método para apuntar una cuestión más específica. Bueno, creo que eso es todo. No sé si tengan alguna pregunta ya en la Ibero, Isidro. Hay una. Hola, mucho gusto. Yo soy exalumno de la Ibero. Trabajé mucho tiempo en Google, recientemente en Meta, en Facebook. Y ahora soy director general de una nueva red social que está estratificada y basificada en los temas de wellness. Traemos una metodología de California, de Sweeney, que divide el wellness en 6 vertientes y correlaciona al wellness con 2 cosas muy importantes, con el happiness y con el extended life. Y la correlaciona a un grado, yo soy ingeniero, creo que el factor de correlación es arriba del 9, es casi perfecta, ¿no? Entonces, el wellness está correlacionado a mayor expectación de vida y a la felicidad, ¿no? Mi pregunta con ustedes es si tienen una de las vertientes, tiene toda la parte social, que seguramente la discriminación es parte importante de esta, ¿no? Mi pregunta es si tienen correlacionada la discriminación a la felicidad. O sea, si hay mayor discriminación, hay mayor infelicidad, número 1. Y la otra es parte de esta nueva red social que estamos estructurando. Queremos darle responsabilidad a los usuarios a mejorar su vida, ¿no? Entonces, no es tanto hacia los policy makers, sino al individuo, cómo puede mejorar. Y me imagino que y llegué tarde, perdón, ¿no? Primero, si me pueden compartir sus estudios, se me hacen maravillosos. Si el individuo puede mejorar la discriminación, normalmente lo vemos como la parte del policy maker, es decir, pues, que el gobierno arregle la discriminación, que la sociedad arregle la discriminación, pero ¿qué puedo hacer yo como individuo? Porque esto es lo que va a hacer esta red social. Va a ir midiendo en el tiempo cómo yo mejoro mi vida. Entonces me hago responsable de mi salud mental, física, todo tipo de saludes, y la discriminación es un elementito de estos
no está fácil, sino cómo yo puedo mejorar el mundo en el que vivo de discriminación. Es muy fácil ponerse de víctima y decir, oye, me discriminan por mi color de piel, pero ¿qué puedo yo hacer, no? No sé. Y si lo han visto, ¿no? Y gracias, ¿no? Y felicidades. Bueno, gracias por las preguntas. Primero, no medimos la felicidad directamente, ni el bienestar directamente. O sea, eso sería, podríamos hacerlo en principio. Y de hecho, tenemos, un poco miento, tenemos una pregunta que es desde 1 a 10, como, o sea, ¿cómo ves tu vida? O sea, ¿cómo va tu vida? Donde 10 es el mejor y 1 es el peor. Y eso no llegó al paper. Es uno de las muchas preguntas que hicimos que después no analizamos mucho, pero podríamos investigar eso un poco más, que tenemos los datos. Son 50 hogares nada más, así que no es una muestra muy grande. Y hay otros estudios con un N mucho más grande que pueden hacer correlaciones un poco más fuertes, si quieres algo estadísticamente rigoroso. En términos de la cuestión de cómo uno puede reducir la discriminación contra ellos mismos, bueno, supongo que hay muchas cosas que uno puede hacer, pero para mí eso no es. A mí me interesa más la cuestión de la cuestión social. O sea, para mí no es la responsabilidad de uno mismo reducir la discriminación contra uno. O sea, es cierto, si me discriminan contra mí, puedo pensar en cosas para mejorar mi vida, pero es un problema de política pública, es un problema social. Y, o sea, corre el riesgo de echar la culpa a la víctima, que es algo peligroso y que no quiero hacer. Entonces, prefiero pensar en políticas públicas, quizás hasta la educación, y también, como comenté antes, y estamos hablando de la cuestión de tener espacios públicos en los cuales la gente se mezcla más para disminuir, para bajar esas actitudes discriminatorias. Para mí eso es, o sea, para mí eso es la manera más, que promete más que buscar maneras para que las víctimas se salven de un problema social. O sea, en general no pueden. En general es un problema social. Ingrid, ¿quieres agregar algo? No sé si hablaría de víctimas, pero si bien estoy de acuerdo con que los problemas sociales raramente se pueden solucionar de manera individual, al mismo tiempo creo que una de las lecciones que sí aprendemos de nuestro trabajo es que en cualquier medida de bienestar, como sabemos, el aislamiento juega un papel importante y que habitar espacios públicos en donde uno se encuentre con otros que no sean los mismos de siempre o que no reproduzcan los prejuicios o que no reproduzcan las expectativas, tiene que necesariamente sumar al bienestar. Entonces, aún desde ese punto de vista, creo que apostar por espacios de encuentro, por espacios públicos, que necesariamente tienen que ser el resultado de políticas públicas, ya sean los parques, ya sean los mercados, ya sea la universidad. Eso también, aún si midiéramos la felicidad individual y pusiéramos a los individuos a tomar las mejores decisiones para incrementar su longevidad o su felicidad en un momento dado, también tendría buenos resultados. Esto es lo que quería agregar. Bueno, Roberto tiene una pregunta y con eso cerramos el seminario de hoy. Gracias, es rapidísimo, tiene que ver con el instrumento de Buenos Aires, y más que con el instrumento con a quien se entrevista, con su informante calificada, porque hablaban de esto de dónde empieza la demanda por ese tipo de servicio, ¿no? De trabajo doméstico. Entonces ahí mi pregunta es, ¿ustedes la entrevista la aplican únicamente a la potencial, digamos, a la potencial contratadora
de la persona que va a trabajar en la casa, o están pensando en diadas donde ya hay demanda, entonces le van a preguntar tanto a no sé cómo llamarla, a la contratadora y a la contratada. Bueno, brevemente, en la muestra tenemos tipo 110 hogares, algo así, que entrevistamos, estratificados por ingresos, otra vez, así que más o menos 10% de los hogares están en cada decil, no exactamente, pero más o menos. Lo que hicimos fue entrevistar mujeres, o casi todos son mujeres, no totalmente todos, tipo 100 de los 110, algo así, son mujeres, con niños que tienen menos de 18 años. Es así. Y hay un par de empleadas domésticas como jefas de hogar o como entrevistadas en la muestra, pero la muestra se define así. O sea, así tenemos algunos datos, alguna información cualitativa, como este proyecto de México, pero también quisiéramos hacer un estudio con un N mucho más grande, tipo un large N study, que tendría que ser cuantitativo en la mayor parte, pero que podríamos, por ejemplo, tener una submuestra más pequeña con un cuestionario de más profundidad, con otras preguntas cualitativas. Pero con los recursos que tenemos acá en Buenos Aires, simplemente esos 110 hogares en el área metropolitana de Buenos Aires. Así que tampoco es nacional por los recursos que tenemos. Y sí, consideramos entrevistar empleadora y empleada, pero no nos daban los tiempos para hacer el ethical clearing que tendríamos que haber hecho para poder hacer ese tipo de investigación. Entonces, como teníamos recursos a disposición para usar en un año fiscal específico, salimos a hacer los que tenían menor necesidad de pasar por ciertos filtros, y estamos enfocándonos en las narrativas sobre todo de estas mujeres que organizan el trabajo doméstico, que organizan el trabajo de cuidado, y a veces si hay otras personas en el momento de la entrevista y quieren participar, participan, pero como decisión de entrevista fue ir a las mujeres con responsabilidades de cuidados, con hogares en toda la distribución del ingreso. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí y por acompañarnos en la sesión de hoy. Muchas gracias a Paul, muchas gracias a Ingrid por una muy interesante presentación, y la conversación que le siguió también muy interesante. Y los invitamos a estar pendientes de las redes de Equide y del CEI para las siguientes sesiones de este seminario, que continuará por el resto del año y tomando una pausa veraniega, digamos. Y que todos tengan una muy linda semana.